Bienvenidos a la conferencia virtual Brechas de Género en la Infraestructura Natural y la especialista senior en género de Forest Trends y Marisa Remy, consultora en género. Esta conferencia hace parte de la serie de conferencias virtuales sobre infraestructura natural organizada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, ejecutado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres, con el aporte de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y del Gobierno de Canadá. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, una empresa social especializada en el financiamiento de la infraestructura natural, y seré la moderadora de esta conferencia el día de hoy. Es para mí un placer y un orgullo poder tener este seminario el día de hoy, y Ecodecisión está a cargo de la coordinación de las conferencias virtuales que buscan fomentar la infraestructura natural en el Perú, presentando material innovador y dinámico periódicamente. Ante nuestra nueva realidad en cuarentena en casa, esperamos poder convocarlos más seguido para intercambiar más información por medio virtual. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos maravillosas panelistas de gran trayectoria en el tema de género en el Perú. Nos acompaña Patricia, que es abogada con estudios de maestría en Derecho con mención especial en Derecho Civil. Se ha desempeñado como gerenta de promoción de la mujer del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano y ha sido integrante del equipo de presupuesto por resultados del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, ha trabajado en distintas organizaciones nacionales e internacionales en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Actualmente es la especialista senior del proyecto de infraestructura natural. Marisa Remy es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura por 7 años. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco por 17 años. Ha trabajado temas de historia económica y política sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización. Actualmente es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruano. Lo que realizaremos el día de hoy es una introducción de parte de Patricia al tema de género en infraestructura natural, y posteriormente Marisa compartirá con ustedes los hallazgos del estudio de brechas de género en la infraestructura natural en el Perú. Después de su intervención, vamos a pasar a preguntas del público, por lo cual les invitamos a usar su chat para mandarnos cualquier pregunta que va surgiendo y estaremos recogiéndolas mientras que las panelistas realizan sus intervenciones. Los micrófonos de todos estarán apagados y trataremos a manejar las preguntas de parte de las coordinadoras. Pueden enviarlas. Una vez que finalicemos las exposiciones, daremos un cierre para recordarles de continuar conectándose. Cualquier pregunta la pueden presentar, y lo que sí les recomendamos son algunos temas básicos. Si están teniendo problemas de conectividad, no duden en usar sus chats para mandar a los panelistas si tienen algún problema. Si ven que su sonido falla, les recomendamos que cierren todos los programas que puedan estar utilizando en su computador, y eso va a mejorar la conectividad.
Y es vital tener audífonos porque eso mejora mucho el sonido. A raíz del exceso de uso, especialmente en estos tiempos, es bien importante que utilicen estas dos recomendaciones. Después del seminario, tendremos la grabación del evento que ustedes también podrán revisarla por el canal de YouTube. Sin más, les queremos dar la palabra a Patricia y una gran bienvenida para Marisa también. Adelante. Adelante, Patricia. Marta, bueno, gracias Marta, gracias Tamara, gracias Marisa por acompañarnos esta noche. Gracias también a las casi 800 personas que se inscribieron y a todas las que se han conectado ahora con nosotras. Para el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, es todo un desafío la transversalización del enfoque de género, pues necesitábamos hacer explícito este vínculo entre la infraestructura natural y las desigualdades de género. El diagnóstico de brechas de género en la gestión del agua, en la infraestructura natural que va a presentar Maritza en unos momentos, ha sido una tarea complicada desde el momento en que hicimos los términos de referencia. Pero estamos aquí hoy con una publicación y con información de gran utilidad para implementar políticas públicas y un conjunto de intervenciones que a la vez contribuyen a la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas para reducir los riesgos hídricos, pero también que nos permiten identificar qué es lo que hay que hacer para reducir las brechas de género y generar más igualdad en el país y especialmente en las zonas rurales. En un contexto en el que la naturaleza pone al mundo en cuarentena y los seres humanos nos encontramos replegados en nuestras casas, escuchando constantes llamados a la conciencia, tanto de la ciudadanía como de algunas autoridades que luego de negar la trascendencia de la crisis sanitaria se han visto en la urgencia de tomar medidas. Parece que algunas personas recién descubrieran que los ecosistemas, que la naturaleza no es un recurso para expoliar, para explotar, para depredar. Parece que recién descubrieran que todas y todos somos parte de estos ecosistemas y que el cuidado, esa tarea menospreciada, escasamente reconocida, y muy mal reconocida económicamente, es ahora la esperanza y la principal trinchera de resistencia. Las mujeres estamos sobrecargadas con el cuidado. Quienes trabajan temas de género y riesgos de desastres lo han estudiado y lo saben muy bien. Las evidencias están allí. No solo esta pandemia, en las inundaciones, sismos, incendios forestales y todas las consecuencias de nuestra intervención depredadora, cuando se convierten en desastres, terminan descansando principalmente en los hombros de las mujeres. En este encierro, el campo sigue produciendo, los ecosistemas siguen resistiendo y las mujeres seguimos cuidando. Pero muchas de ellas y sus familias se encuentran encerradas con sus agresores. En los hospitales son las enfermeras, mujeres en su gran mayoría, las que están cuidando a las personas que con o sin coronavirus están llegando a atenderse. Nunca antes se ha reconocido el trabajo de los oficios considerados como subalternos, el de los soldados, los suboficiales de policía, el de las trabajadoras del hogar. El diagnóstico de brechas de género entonces nos está mostrando también mucha de esta realidad y especialmente en el área rural. Cuando Marisa intervenga, justamente nos va a mostrar cómo este diagnóstico nos pone enfrente, nos hace mirar a mujeres y hombres contribuyendo a mantener la infraestructura natural a través de sus saberes y su trabajo, pero en los cuales también hay un conjunto de roles de género y visibilidad y reconocimiento social y económico distinto que sigue colocando a las mujeres en roles subordinados y en desventajas, como por ejemplo la de la participación. Nos muestra también este diagnóstico un conjunto de transformaciones, porque las mujeres están asumiendo tareas
que hacían los hombres, especialmente por la migración de estos, pero sin dejar sus roles tradicionales. Y es curioso porque vemos cómo es que en este ordenamiento tradicional se considera que los hombres hacen las tareas más importantes y las que se consideran que exigen una mayor fuerza física, pero al migrar todas estas tareas son asumidas también por las mujeres, pero sin dejar estos roles del cuidado y el cuidado del hogar y de la familia. Vamos a ver también cómo a pesar de todas estas responsabilidades, las mujeres participan menos en espacios de decisión, pero cuando las vemos participando, están separadas, son viudas o son solteras, ¿no? No podemos pensar que las mujeres necesitan estar sin un hombre cerca de sus vidas para poder asumir responsabilidades y tener visibilidad. Esto debería hacerse en todas las circunstancias. Las mujeres no deberíamos esperar estar separadas, enviudar o mantenernos solteras para tener una mayor participación en la toma de decisiones. Vamos a conocer también las principales barreras, entre ellas obviamente el patriarcado, la estructura de las instituciones y las propias brechas de género que todavía se mantienen. Y también vamos a ver aquellas oportunidades que se están abriendo, aquellos cambios que se dan en la cultura, algunas brechas que se van cerrando, básicamente en términos de educación, pero también algunas normas que en nuestro país están permitiendo una mayor participación y una mayor visibilidad de las mujeres. La transversalización del enfoque de género es parte de una política nacional. Nada es neutro al género y a pesar de las resistencias hay exigencias de las propias mujeres, del movimiento feminista y de las organizaciones de mujeres por tener una mayor participación. Todo eso de alguna forma está constatado en este diagnóstico de brechas de género que se hizo entre abril y julio del año pasado y que estuvo a cargo del CEDEPAS y de DESCO, que conformaron un equipo profesional que estuvo liderado por Marisa Remí, quien ahora, después de estas palabras introductorias, es la que nos va a presentar este diagnóstico que por la crisis sanitaria nos hemos quedado con las publicaciones que esperamos poder distribuir en los próximos meses, pero es un diagnóstico del cual ustedes podrán disponer también en línea y que esperamos que nos sirva a todas y a todos para seguir aportando a la seguridad hídrica, a la conservación de la infraestructura natural y también a la igualdad de género. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y las dejamos ya con Marisa Remí. Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan. Gracias, Patricia, gracias, Marta, por la introducción. Efectivamente, el año pasado, como ha señalado Patricia, hicimos este diagnóstico de brechas de género en temas de infraestructura natural y gestión de recursos hídricos. Y ahora queremos presentarles esos resultados y discutirlos con ustedes, ¿no? Efectivamente, yo solamente quiero decir que agradezco mucho la oportunidad de haber hecho esta investigación, de haber liderado un poco este equipo, porque encontramos cosas muy interesantes en el campo, cambios que se están produciendo y también en los procesos de relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Aunque, por supuesto, la agenda es todavía enorme. Bien, ¿por qué nos pidieron hacer un diagnóstico de brechas de género en infraestructura nacional? En primer lugar, porque el proyecto Forestren, el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, necesitaba contar con información que oriente el proyecto y las entidades públicas a tomar decisiones concretas para reducir la desigualdad, pero no solamente para reducir la desigualdad, sino por el hecho que también sale en el primer diagnóstico de brechas que hicimos, y es que cuando los proyectos intervienen en el campo y son ciegos a las brechas de género,
tienden a agudizarlas. Es decir, si yo no considero que hay brechas de género entre hombres y mujeres y intervengo con elementos nuevos, es probable que quienes están mejor posicionados, que son los hombres, en las tomas de decisiones, en la acumulación de capital educativo, etcétera, van a aprovecharlas mejor y con ello van a incrementar la brecha. Y entonces es, digamos, cuando un proyecto interviene sin información y sin visibilizar los temas de género, probablemente agudiza algunas brechas. Pero además, brechas que marginan a las mujeres, claro. Pero además porque las mujeres son las mayores usuarias del agua y necesitamos su voz y sus decisiones para poder mejorar la gestión de los servicios de agua y de saneamiento. Es sorprendente que siendo las principales usuarias, suelen no tener voz en las instancias de toma de decisiones sobre los proyectos de agua, la manera de llevarlos adelante, las prioridades, etc. Finalmente, y eso lo vamos a ver quizás solo muy breve, pero es algo bien interesante, y es que las mujeres son quienes en el ámbito rural más han conservado conocimientos ancestrales que ahora son particularmente útiles en la protección de la infraestructura natural, en los ecosistemas y en todas las estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, alguien mencionó una preguntita en el chat que decía por qué, de qué manera la estrategia de cambio climático puede incluir a las mujeres. Probablemente Patti al final pueda comentar algo, pero es fundamental porque son las mujeres las que conocen mucho de los métodos ancestrales, las culturas ancestrales, para enfrentar en las regiones andinas los efectos del cambio climático, ¿no? Bien, ¿qué hemos encontrado en términos generales como brechas de género? Acá tenemos dos o tres diapositivas que nos permiten mirar rápidamente algunas de las principales brechas de género. En términos de uso del tiempo, las mujeres dedican más tiempo que los hombres en hora semana al trabajo, remunerado o no remunerado, más que los hombres que pueden tener más horas dedicadas al ocio o a la capacitación. Para las mujeres, las horas semanales promedio en trabajo remunerado tienden a ser menos que en los hombres, por lo tanto reciben menos ingresos, y las horas semanales promedio en trabajo doméstico no remunerado más que duplican la cantidad de horas que dedican los hombres. Esto fue medido en una encuesta muy interesante, la encuesta nacional de uso del tiempo, que no sé si en otros países también se ha hecho, pero que realmente da resultados interesantes. En términos del acceso a la tierra, y luego vamos a ver por qué, encontramos una presencia relativamente alta de productoras mujeres, 691.000 productoras mujeres frente a 1.550.000 productores agropecuarios hombres. Ahora, esto quiere decir que las mujeres que conducen tierras en el Perú son el 30.8% de los productores agropecuarios, digamos. Este es un porcentaje bastante más alto que en el censo anterior. Esto es del Censo Nacional Agropecuario 2012. Sin embargo, lo que también es interesante constatar es que mientras que en las unidades agropecuarias medianas o grandes de 20 a 50 hectáreas, por ejemplo, el porcentaje de 30% mujeres baja a 18% y son muchos más los hombres los que tienen a su cargo las unidades agropecuarias más grandes, cuando son unidades agropecuarias muy pequeñitas, casi solo de subsistencia, el porcentaje de mujeres es mayor. Es decir, vemos una
relativamente importante presencia de mujeres conduciendo tierras en el Perú, y sin embargo lo que están conduciendo es la tierra más pobre, ¿no? Las unidades agropecuarias más pobres. En términos de educación, encontramos que la matrícula por sexo prácticamente no tiene brecha. 82.5% de hombres están matriculados en edad escolar, están matriculados, 82.9% de mujeres. El porcentaje de adolescentes jóvenes y adultos jóvenes sin primaria ya prácticamente no tiene brecha, solo hay una diferencia de 1%, que es muy, muy pequeña, solo 3% de mujeres jóvenes, de adolescentes, mujeres jóvenes no están inscritas. Sin embargo, en las generaciones mayores, la brecha sí existe. El porcentaje de adultos sin educación primaria y adultos no jóvenes, en hombres es 7%, en mujeres es 16%. Y de adultas mayores o adultos mayores sin primaria, en hombres es 23%, en mujeres es 61%. Es importante mencionarlo porque en esta cohorte, digamos, de mujeres adultas o incluso adultas mayores, es donde se encuentran mujeres con experiencia y liderazgo, y sin embargo, muchas veces, por el hecho de no tener educación o tener mucho menos niveles de educación que los hombres, quedan excluidas de los cargos, ¿no? Bueno, promedio de años por estudio, y promedio de años estudiados de hombres y mujeres también es bastante semejante, y el analfabetismo de personas mayores de 15 años sí muestra todavía brecha, sobre todo en las personas adultas mayores. Pero hay una generación de mujeres de 45, 50 años que podrían entrar a cargos de dirección, de liderazgo, de opinión, etcétera, y que al ser analfabetas, pues, están marginadas, ¿no? En términos de violencia de género, el porcentaje de víctimas de violencia familiar y sexual registradas, ahí sí la diferencia es abismal, mientras, como decimos, en educación tienden a homogeneizarse, a disminuir las brechas. En términos de violencia familiar, son las mujeres las que siguen cargando con la violencia en sus vidas. A pesar de los avances, entonces, en educación, etcétera, todavía la participación de las mujeres en instancias de decisión es pequeña. El porcentaje de integrantes en los consejos directivos de las juntas de usuarios de riego o usuarios de riego en el 2019 muestra que solo el 10% son mujeres. Solo el 7% de los gerentes de juntas de usuarios son mujeres, asesores legales un poquito más, 15%, porcentaje de presidentas en las JAS, en las juntas administradores de saneamiento, ojo, saneamiento, un tema directamente vinculado a las actividades de las mujeres, solo 6% son mujeres, 94% de hombres, e integrantes de estas JAS, solo 10% de mujeres, y he dejado para el final el único dato alto de mujeres en este cuadro, que es el porcentaje de secretarias o secretarios en las juntas de usuarios de riego, 99% son mujeres. ¿Qué quiere esto decir? Que en los cargos de presidentes, gerentes, asesores, etcétera, están hombres, y cuando entran mujeres, entran como secretarias, ¿no? Esto me parece que es bastante claro. En términos de ingresos por trabajo, en las generaciones jóvenes encontramos que el número de mujeres y hombres trabajando en generaciones jóvenes, no en las mayores, es casi igual, hay una brecha de 10%, sin embargo, en edad reproductiva, el número de mujeres disminuye. Es decir, las mujeres
que las mujeres dejan de trabajar en el periodo de edad reproductiva, y bueno, en fin, brechas de ingreso se mantienen. En el gráfico ustedes ven las brechas de ingreso en el ámbito nacional. A nivel urbano, una mujer gana el 71% del ingreso de un hombre por el mismo trabajo, mientras que en el ámbito rural el ingreso promedio de las mujeres es solo 54%, casi la mitad del ingreso de los hombres. Entonces, las mujeres están entrando a trabajar crecientemente, son parte de la fuerza laboral, tienen que retirarse temporalmente en momentos reproductivos, porque no les reconocen muchas veces derechos, pero ganan menos que los hombres, ¿no? Sus ingresos son menores a pesar de su dedicación. Un tema que hemos querido mirar también en el diagnóstico es el tema de la violencia de género. Los casos, por supuesto, en la mayoría de víctimas de violencia de género son mujeres. Los casos de violencia que se registran con mayor frecuencia en los centros de emergencia mujer, que ahora generan una información muy interesante, son muchos de violencia psicológica y violencia física contra las mujeres, y en ambos casos el 80% son mujeres mayores de 18 años. Pasa, sin embargo, algo bastante curioso, y es que en los casos de violencia sexual, mientras que en los casos de violencia física, la mayoría de mujeres que denuncian tienen más de 18 años, en los casos de violencia sexual, el 72% de las denuncias en los centros de emergencia mujer son sobre menores de 18 años. Esto quiere decir que en mujeres mayores de 18 años no se está considerando violación o violencia sexual, actos de violación de la pareja, etcétera, ¿no? O sea, la violencia sexual en mujeres adultas está todavía, infortunadamente, normalizada. En las menores de 18 sí ya se denuncia como delito, y como sabemos, la probable consecuencia de estas violaciones es un embarazo adolescente que comprometerá el futuro de esta joven. Ahora, las mujeres entonces sufren violencia de género, y esto limita su capacidad de intervenir, autonomía física, autonomía económica, incrementa su dependencia, las aleja de los sistemas de toma de decisiones, afecta su autoestima e incluso afecta a su vida. Ustedes ven en el gráfico que está a la mano derecha cómo ha seguido incrementándose el feminicidio en el Perú. Tenemos que entre el 2009 y el 2019 hay 1.318 mujeres menos en el Perú, víctimas de feminicidio. El número de mujeres asesinadas por sus parejas ha crecido del 2017 a ahora de 121 a 166. Infortunadamente, ese no es todavía un tema en retroceso. Ahora, ¿qué tenemos como hallazgos en nuestra investigación rural? No lo dije, creo que tampoco lo mencionó Patti, y es que hicimos un estudio muy, muy profundo en 4 zonas rurales de la sierra, donde se mantienen estrategias de infraestructura o lugares de infraestructura natural. Allí, en estas comunidades, digamos, rurales de la sierra del Perú, las mujeres están asumiendo tareas reservadas a los hombres cada vez más, pero eso no altera su posición subordinada al interior de la comunidad ni pone en cuestión este orden patriarcal, ¿no? Encontramos en el diagnóstico referencias a una división del trabajo entre género. Los hombres hacen las tareas de mayor esfuerzo físico y las mujeres tareas productivas complementarias
y toda la economía del cuidado, integra la economía del cuidado. Pero en todos los sitios que visitamos, esta división sexual del trabajo tradicional en realidad está siendo cuestionada por la realidad por tres procesos de cambio que se observa en el ámbito rural. El primero es la creciente emigración temporal de los hombres, que hace que las mujeres asuman principalmente las tareas productivas. Los hombres vuelven a los momentos más fuertes, digamos, más intensos del ciclo agrícola, pero la parcela, la producción agropecuaria está crecientemente en manos de mujeres. Por eso es que el censo incluso las encuentra como dirigiendo la unidad productiva. Ahora, el segundo proceso, o sea, la emigración temporal masculina es muy fuerte. Si después les interesa puedo comentarlo. El segundo proceso es que por cambios demográficos y cambios en los mercados, las actividades ganaderas están tendiendo a desplazar a las actividades agrícolas. Y en las actividades ganaderas, sí, las tareas de hombres y mujeres son intercambiables. Ahí sí no hay las tareas del hombre, que es, digamos, el barbecho, remover la tierra, etcétera. Ahí no son tareas intercambiables entre hombres y mujeres. El desarrollo de la ganadería es uno de los datos más importantes del último censo agropecuario en el país, y esto colabora también a este rol más importante de las mujeres, digamos, frente al hecho de que los hombres están emigrando. Y el tercero, que las economías domésticas incorporan cada vez más la venta de subproductos transformados, quesos, charqui, papa seca, mermeladas, etcétera, que son actividades tradicionalmente femeninas, es decir, son la extensión del trabajo de cocina de las mujeres, ¿no? Una extensión mercantil es esta, y esa es cada vez más importante, quesos, etcétera. Como el ingreso promedio nacional se ha incrementado, hay una creciente demanda de este tipo de productos, quesos, mermeladas, yogures, etcétera, y un creciente demanda también de productos agrícolas, pecuarios, que es lo que le da a las mujeres un mayor peso en las economías familiares. Sin embargo, a pesar de este mayor peso de las mujeres en la economía rural, la vieja predominancia masculina asociada a la fuerza física sigue teniendo un peso significativo a la hora de las tareas de toma de decisiones, de crear órganos de representación, de interlocución con autoridades, etc. Encontramos también, porque hicimos estos cuadros de tareas para todas las actividades agrícolas, pero hemos sacado las actividades que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura natural y la siembra y cosecha de agua en estos territorios, y hemos encontrado que tanto mujeres como hombres están manteniendo la infraestructura natural a través de sus acciones, ¿no? Hay algunas que son intercambiables, bofedales, pasturas, abonamiento de pasturas, etcétera, y hay otras que son bastante vinculadas a la actividad femenina, que son las que saben cómo mantener las amunas, ¿no? Entonces, unos sistemas de siembra y cosecha de agua en la Sierra de Lima, en Huamantanga, o los temas de recoger champas para crear los espejos de agua, etc. Hay tareas muy importantes, hombres y mujeres están participando en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura natural en la sierra, ¿no? Ahora, donde hemos encontrado que se producen las brechas más importantes en el ámbito rural es en la gestión de los recursos naturales y recursos hídricos, ¿no? Sobre todo en las zonas de comunidades campesinas, porque la gestión de los recursos está asociada a la categoría
comunero, que es el que porta los derechos y es el que tiene reconocimiento, inscripción de propiedad, etc. Esta categoría comunero se asigna solo a un miembro de la familia, que es el esposo. Solamente, como mencionó Patricia, solamente en ausencia de esposo, es decir, en casos de mujeres solteras o viudas, los derechos de comunero pueden llegar a las mujeres. Pero cuando hay una familia, aunque el esposo esté ausente, quien carga con la categoría y roga derechos es el esposo, ¿no? Ahora, los derechos de agua se asocian también a la categoría comunero y entonces están vinculados al varón de la familia, ¿no? La gestión sobre la infraestructura hídrica, las decisiones sobre infraestructura natural, avanzar o no avanzar en los bofedales, etcétera, se asocian a esta titularidad masculina. Y entonces, a pesar de las tareas de las mujeres, también en el mantenimiento de la infraestructura natural y la importancia en la economía familiar, la titularidad de derechos sigue siendo masculina en las comunidades, ¿no? Esto nos lleva a ver que la participación de las mujeres en los órganos de decisión es incluso menor que su peso en las organizaciones. Esto lo vimos en los temas de las juntas de usuarios de riego. En las juntas de usuarios de riego, en los cargos directivos, eso lo hemos visto en antes, solo 10% de mujeres están en cargos directivos de las juntas de usuarios. Sin embargo, 21% de los miembros de juntas de organizaciones de riego son mujeres. Entonces, la proporción de mujeres participando o mujeres en directivas genera una brecha, ¿no? O sea, efectivamente, las mujeres, aun cuando entran a participar en las organizaciones de riego y el Senagro las encuentra como titulares, no las encontramos en la misma proporción como directivos. Y como dijimos, en organizaciones comunales como las JAS, presidentas solo 6%. Las JAS son las juntas de administración de servicios de saneamiento, ¿no? Solo 6% son mujeres. En el ámbito comunal, que son organizaciones comunales, las JAS, el rol de las mujeres es muy poco valorado en los ámbitos de decisión todavía. En el ámbito productivo está, en los ámbitos de decisión no están. Acá todavía tenemos más datos sobre los espacios de decisión en infraestructura natural. Los cargos directivos son básicamente hombres, las presidencias, como vimos, hombres. En este caso, en los espacios de gestión de la infraestructura natural, incluso secretarías, hay muchos más hombres, etcétera. Tenemos un ámbito institucional de la gestión del riego, que si bien en la nueva legislación involucra la participación ciudadana, no deja espacio a las mujeres todavía, ¿no? O sea, básicamente esta es la proporción, la enorme mayoría son varones, aunque las mujeres, no solo como vimos al comienzo, son usuarias, sino como acabamos de ver, son también partícipes en el mantenimiento de la infraestructura natural. Un dato que nos interesa relevar es el hecho de que las brechas, digamos, las brechas de vida, de la ubicación de las mujeres en la sociedad, se potencian con las brechas en la participación, es decir, si las mujeres están marginadas de los espacios de gestión de los recursos hídricos, esto reafirma su situación de pobreza y precariedad, y en la medida en que ellas son más pobres y tienen condiciones más precarias,
tienen más dificultades de entrar en los espacios de decisión. Efectivamente, las organizaciones limitan a las mujeres para conducir con nombre propio las actividades productivas. En los padrones de usuarios aparece el marido y no la mujer, aunque el marido esté ausente y sea la mujer la que lleva adelante los procesos productivos. Las organizaciones de la gestión de recursos hídricos no se plantean ni de lejos el peso de la responsabilidad doméstica y la mayor carga global de trabajo de las mujeres. Entonces, efectivamente, si participar en una instancia de decisión va a tomar mucho tiempo, pues se va a comer el tiempo que las mujeres están obligadas a dedicar a la economía de cuidado y entonces las van a dejar de lado. Lo mismo, la participación en los órganos de gestión de los recursos hídricos no considera las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, violencia, embarazo, fecundidad, etcétera, no las toman en cuenta, no se las plantean, no importan, en fin. Incluso, y esto es muy fácil de cambiar, pero que no cambia todavía, y es que los requisitos formales para la participación, para ser miembros de juntas directivas, etcétera, en los requisitos formales las mujeres ya están en desventaja y esto incrementa su exclusión. Si van a poner secundaria completa, quedan fuera un montón de mujeres mayores, quedan fuera. ¿Y por qué tiene que tener secundaria completa un miembro de una junta de usuarios de riego? No es necesario. No, tampoco el presidente, o sea, las tareas técnicas van a estar a cargo de un gerente, que puede ser una gerenta profesional. En fin, no hay ninguna razón, pero estos requisitos formales las excluyen. A temas, por ejemplo, de experiencia previa en cargos semejantes. Si las mujeres no pueden ser dirigentes de sus comunidades, como empieza la carrera de dirigencias en los órganos de gestión de los recursos hídricos, porque no son titulares de ese derecho, menos van a poder llegar a los altos niveles de la gestión de los recursos. Y entonces, lo que tenemos es que las brechas de precariedad económica y vulnerabilidad inciden sobre las brechas de participación, como cargan todos estos problemas, no pueden participar, y las brechas de participación profundizan las brechas de precariedad. Ahora, en este contexto, entonces, ¿cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres? En primer lugar, la cultura que sustenta un orden patriarcal, que pone en la cabeza de las personas una suerte de jerarquía, que hay una superioridad, inferioridad masculino-femenina, hay una condición, las mujeres se enfrentan condiciones de mayor pobreza monetaria y de tiempo por la cantidad de trabajo doméstico no remunerado, perciben entonces menos ingresos y cuando trabajan sus ingresos son menores que los hombres, tienen problemas al acceso como titulares de tierra y agua, hay un menor acceso en educación formal, mujeres, como dije, en edad de tener experiencia, mujeres adultas mayores, son las que cargan con los problemas de exclusión educativa, aunque ya las más jóvenes ya no. Es interesante también el dato, el 20% de mujeres cuya lengua materna es originaria no tienen primaria, ¿no es cierto? Ni siquiera llegaron a la primaria, y sufren como barreras también los temas de violencia de género que las llevan a una situación de control y subordinación. Como barreras están también estos marcos institucionales para la gestión de recursos hídricos que invisibilizan a las mujeres, no reconocen su situación de brecha, sus necesidades específicas, sus intereses, no reconocen el capital de conocimientos y habilidades que tienen para la gestión, solamente se valoriza
aquello que está acumulando los varones, no se valoriza tampoco los aportes que dan al manejo y cuidado de los recursos hídricos y tampoco su potencial movilizador. Entonces, con requisitos formales que no reconocen estos acumulados de las mujeres, ellas quedan marginadas, son barreras que tienen que enfrentar, requisitos excesivos para cargos altos, y este tema complejo que políticas sociales que se apoyan mucho en las mujeres, las consideran, sin embargo, como parte de grupos vulnerables, de ciudadanía menoscabada, digamos, y las incorporan en condiciones de reproducir su rol de economía de cuidado, ¿no? Entonces, sí, las mujeres reciben el dinero de un programa como Juntos, porque como ellas van a comprar los alimentos para cocinar para sus hijos, mejor que lo tengan ellos. Está muy bien que lo tengan ellas, pero esto, el supuesto es que la economía del cuidado está exclusivamente a su cargo, ¿no? Ahora, también hay oportunidades, como hemos dicho, está mejorando el acceso a la educación y prácticamente ya no hay brecha entre hombres y mujeres en acceso a educación en las generaciones más jóvenes. Hay avances en políticas públicas de igualdad de género, está el Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, la Directiva sobre mecanismos de redistribución, de retribución de servicios ecosistémicos hídricos, incluye, obliga a la participación de mujeres, y recientemente una nueva ley, una modificación de la Ley de Comunidades Campesinas señala por lo menos 30% de sus directivos tienen que ser mujeres, ¿no? O tienen que ser de un género diferente. Entonces, sí, hay marcos institucionales que están tratando de mejorar esta situación, pero solos no van a actuar. ¿Qué hay como recomendaciones para terminar? Sacamos algunas recomendaciones para quienes toman decisiones en el sector de gestión de recursos hídricos. La primera es poner en valor los conocimientos de mujeres y de hombres sobre infraestructura natural, especialmente los que contribuyen a adaptarse al cambio climático. Aquí solo una pequeña palabra: tanto alcaldes como autoridades y muchas veces la propia población encuentran más importante destinar recursos a infraestructura de cemento, ¿no? A reservorios de cemento, que a infraestructura natural, que requiere mucha mano de obra, y entonces permitiría, si estuviera financiada por proyectos de gobiernos locales, una enorme dinamización de las economías locales, que integra hombres y mujeres, pues la infraestructura gris básicamente integra hombres, pero no se está haciendo, y entonces la primera recomendación es: pongamos en valor lo que hombres y mujeres saben sobre infraestructura natural para la gestión de recursos hídricos, que contribuya a adaptarse al cambio climático. Y temas de fortalecimiento de capacidades. Por un lado, fortalecer las capacidades de los propios funcionarios para la transversalización del enfoque de género y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para participar en la gestión de los recursos hídricos. Recomendaciones también para los responsables de desarrollar estos nuevos mecanismos de servicios ecosistémicos, y ahí se les recomienda identificar las barreras que impiden la participación de las mujeres en los procesos de diseño, consulta y aplicación de estos mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, implementar mecanismos que garanticen la participación de las mujeres efectivamente en el diseño, consulta, aprobación de estos proyectos, en qué destinar los recursos, los servicios ecosistémicos, los recursos generados por servicios ecosistémicos, y siempre medir los beneficios y los impactos negativos entre hombres y mujeres. Esta
mirar qué tanto una nueva estrategia como la directiva de Merece, de servicios ecosistémicos, afecta o no afecta la posición de hombres y mujeres. Como dije al comienzo, a veces proyectos afectan esta posición en contra de las mujeres. Si no se visibiliza, todo sigue para adelante y nadie se da cuenta de que las mujeres están rezagándose más. Finalmente, para tomadores de decisiones sobre igualdad de género en los diferentes sectores y niveles de gobierno, interesa recomendar que se implementen políticas de cuidados, bienes, servicios que liberen a las mujeres de la carga de trabajo doméstico no remunerado. Hay muy poco, quizás solo en el Perú tenemos estos programas urbanos de atención a los hijos, pero es muy poco lo que se ha avanzado sobre ello. Promover paridad y alternancia en organizaciones de usuarios y usuarias de agua. Esto es facilísimo de hacer y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. La situación de mujeres es realmente marginal. Reconocer y valorar el trabajo de las mujeres en el ámbito reproductivo, que es fundamental para el sostenimiento de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo en la sociedad actual carga sobre las mujeres y eso no es reconocido como un aporte específico. Y luego el tema de prevenir y sancionar acoso y violencia de género en el hogar, la comunidad, las organizaciones, es un tema que sigue abierto en el Perú. ¿Por qué hacerlo? Porque las cosas pueden mejorar. Si tenemos incluimos una perspectiva de género en la gestión de recursos hídricos, pues se puede mejorará la propia gestión de los recursos hídricos, siendo más inclusiva y escuchando más a quienes son usuarios y quienes son partícipes de su mantenimiento, como las mujeres, permitirá mejorar también la situación de las mujeres en la medida en que instancias como las juntas de usuarios, etcétera, incorporen a las mujeres, estaremos colaborando también a reducir las brechas de género y finalmente estaremos colaborando a cambiar desde la práctica este imaginario social de esta jerarquía de superioridad e inferioridad sobre el que se basa el sistema de desigualdades de género. Bien, eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Y yo creo que con Marta seguimos. Gracias, Marisa. Excelente, creo que has cubierto mucho material. Yo quería comenzar y bueno, agradeciéndole a todos por su participación. Llegamos a 364 personas participando. Es un récord y muchas gracias a nuestras expositoras por este gran logro y a todos los participantes. Marisa, voy a comenzar con unas preguntas aclaratorias. Tenemos muchas preguntas y nos comprometemos a tratar de agrupar para procesar, pero quería que comencemos con algo que a muchas personas que tal vez no están en este ámbito de trabajo les llama la atención, y es este concepto de las encuestas de tiempo, ¿no? Que nos puedas hablar un poquito el trabajo, cómo se realiza en este cálculo de tiempo, y un poco si algunos preguntan si eso también incluye los tiempos de fin de semana y los antecedentes del método. Sí, gracias. Sí, es una encuesta oficial, es de INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que la hizo en el 2010 o 12, si no me equivoco. 2010. Es una, no, al dato 10. No tengo el dato exacto de la cantidad que se hizo, pero es una encuesta con significancia nacional, urbana, rural. Está toda colocada en línea, uno puede acceder a eso.
efectivamente está todo el tipo de uso de tiempo. Y bueno, no ha habido ahora tiempo, pero por ejemplo en el diagnóstico construimos un gráfico sobre brechas de tipo de uso de tiempo. Y entonces era impresionante la diferencia de horas a la semana que las mujeres dedican a cuidado de adultos mayores o de niños, etcétera, y en esas las mujeres barren, ¿no? O sea, muchas veces más que los hombres a la semana, mientras que las actividades en las que los hombres dedican significativamente más horas que las mujeres son en el deporte, en el ocio y en el aprendizaje. Es impresionante, en la encuesta sale cómo los varones disponen de más tiempo para calificarse como recurso, incorporando mayores conocimientos y mayores niveles educativos. Hay más tiempo dedicado a eso. Entonces, es bien interesante, se hizo, quizás Patti pueda comentar un poco más sobre eso, pero realmente los resultados, entren a INEI, se puede bajar la encuesta y encontrar los resultados que son sorprendentes, ¿no? Y como digo, tiene significancia nacional. Patti, ¿quieres agregar algo? En relación al diagnóstico, a la ENUT, a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, creo que es importante señalar que sí, efectivamente fue una encuesta que se hizo en el año 2010, y que se vio las tareas, se desagregó tareas que hombres y mujeres hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? Por ahí había una pregunta también donde nos decía qué significa 75 medio. Las mujeres trabajan a la semana 75 horas con 54 minutos en promedio, o sea que hay mujeres que lo hacen más y hay mujeres que lo hacen menos. De estas 75 horas y 54 minutos, son básicamente 36 horas con 27 minutos las dedicadas al trabajo remunerado con valor de mercado y 39 horas con 28 minutos, o sea, más al trabajo doméstico no remunerado. En el caso de los hombres, esta encuesta encontró que los hombres trabajan 66 horas y 39 minutos a la semana. O sea, casi 10 horas menos que las mujeres. Pero sin embargo, al desagregar estas horas en función de trabajo remunerado y no remunerado, se encontró que los hombres trabajan casi 51 horas a la semana en tareas remuneradas, exactamente 50 horas 46 minutos, y 15 horas 54 minutos en tareas de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, esta diferencia nos dice también, ya resumiendo esto para que continúe respondiendo Marisa, las mujeres trabajan 24 horas y 14 minutos más que los hombres en tareas domésticas no remuneradas. Y los hombres trabajan 14 horas 19 minutos más que las mujeres en tareas en trabajo remunerado. Esto, más que una diferencia, es una desigualdad, porque significa que las mujeres son pobres de tiempo, somos pobres de tiempo, ¿no? Y esa pobreza de tiempo nos impide acceder a un conjunto de oportunidades. Esto es lo que se llama la carga global de trabajo, esta suma de trabajo remunerado y no remunerado, y obviamente nos da esta diferencia en una brecha de género en la carga global de 9 horas 15 minutos, que las mujeres trabajamos más que los hombres, o también se puede decir que los hombres trabajan menos que las mujeres. Claro, por eso es que mencioné que en otra parte de la encuesta aparece que ese diferencial de los hombres que trabajan menos horas que las mujeres a la semana es que los hombres pueden dedicar más horas a capacitarse, por ejemplo, a
a la educación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a las dos, pero me parecía muy importante que es un método que permite empezar a profundizar sobre esas desigualdades, ya que tenemos, ¿cierto?, el tema de dedicaciones no remuneradas. Entonces, de alguna manera, la economía las ignora si no se paga. Entonces, creo que es bien importante para los asistentes ir aclarando y entendiendo las formas como podemos medir esto. El otro aspecto que quisiera que resaltes en aclaración es qué es la diferencia entre los miembros de los consejos directivos y las secretarías, para que aclares un poco esas participaciones, María. Solo una cosita, Marta, que me olvidé sobre lo anterior, que en el propio diagnóstico de campo hicimos también estas pruebas de completar, tanto con hombres como con mujeres, qué hacen desde que se levantan hasta que se acuestan, tanto en días laborales normales como en días festivos, porque en días festivos el trabajo de las mujeres en el campo es terrible, pues tienen a su cargo no solo vestir al santo, sino preparar la comida de todos, en fin. Eso creo que está también en el texto que ha preparado Forrest Trent como resultado de esta investigación, que creo que es interesante. En campo podemos ir a buscarlo, ¿no? Y hacer en un focus group, armar con las señoras, a ver, ¿qué hacen desde tal el momento? Y sale el conjunto de tareas a cargo de cada uno, es muy interesante. Tú me preguntaste sobre las juntas directivas. Claro, la secretaria es la asistente, pues, de la junta directiva. Digamos, hay una junta directiva, un consejo directivo, una junta directiva de la Junta de Usuarios de Agua, y quien cumple las labores de apoyo es la secretaría. Y esas suelen ser las mujeres. No son las labores de alta interlocución, de ir a ver al presidente, de ir a hablar con el ministro o de presidir una asamblea. No, no, las mujeres toman nota, por eso es que solamente entran las que saben leer y escribir, porque a lo que van a entrar es a hacer secretaría, ¿no? A llevar actas, a pasar papeles, etcétera, pero nunca un rol de protagonismo. Literalmente la secretaria, ¿no? El estereotipo, ¿no? Siguiendo un poco ya a los temas, tenemos muchas preguntas y se pueden ver en el panel de preguntas y respuestas como también del chat. Yo he tratado de ir organizándolas y quería un poco empezar con varias que apuntan a cómo se puede promover en las JAS, ¿no? Específicamente, y en los consejos de Cuenca. ¿Qué acciones recomiendas y además qué condiciones habilitantes? Que me parece interesante para que lo abordes. Bueno, no solamente la normativa que hemos sugerido de paridad y alternancia en las listas de las juntas directivas o en las JAS. Lo de las JAS para mí ha sido un descubrimiento impresionante, porque quien está a cargo del uso del agua y de si el agua está limpia, no está limpia, si hace daño, si hay que hervirla, si está clorada, si no está clorada, si los chicos se enferman, son las mujeres, pero no están en la JAS, ¿no? Es muy masculino los cargos que hay en las comunidades. Entonces, nada, eso tiene una normativa sencilla, que es una normativa de paridad. O sea, se pone una norma de paridad, van a tener que incorporar a las señoras. Lo segundo es que a mí me parece que hay que revisar los requisitos. No todo necesita secundaria completa, no todo necesita haber desarrollado habilidades técnicas, ¿no? O sea, y eso está excluyendo a la capa de mujeres de 40, 50 años. Ese grupo de mujeres que tienen una experiencia muy valiosa, claro, ellas mismas creo que han introducido, han internalizado
el tema de no, pues ya hay que darles espacio a las chicas que están más educadas que nosotros. Han hecho esfuerzos enormes para que las hijas vayan al colegio, cosas que no hicieron sus padres, ¿no? Porque bastaba con que el hermano fuera al colegio y no ellas, ¿no? Entonces, como que se retiran del espacio público y estamos perdiendo el aporte de mujeres muy valiosas en los consejos de cuenca, sobre cómo manejar los recursos hídricos, etcétera. Los estamos perdiendo por requisitos tontos. Entonces, yo creo que no solamente hay que poner la paridad, sino además revisemos los requisitos para la selección de las personas que están a cargo de estos órganos, ¿no? Que es realmente necesario. Correcto. ¿No? Entonces, para volver a profundizar, solo comentarte que también hay varias preguntas referentes a cómo trabajar también el tema con los gobiernos locales, ¿no? Y si es posible pensar en promocionar y priorizar algunas acciones de infraestructura natural en esos espacios. Ese es un tema bien complicado, porque para comenzar, los gobiernos locales, para digamos, muchas veces piden recursos para infraestructura gris, ¿no? O sea, para canales de concreto, de cemento, para hacer una represa de cemento, etcétera. El problema es que el Ministerio de Economía y Finanzas se la da, ¿no? O sea, es decir, si un alcalde va a llevar al Ministerio de Economía y Finanzas un proyecto que dice, queremos desarrollar la infraestructura natural a través de canales, digamos, reforzados con champas y tal, el Ministerio de Economía y Finanzas se va a burlar del alcalde. A pesar de que eso va a generar una enorme cantidad de jornales en la localidad, ¿no es cierto? Que no tienen que irse fuera de la localidad para poder conseguir jornales de inversión pública. Nada de esto se está haciendo. Eso es absolutamente... Entonces, sí, primero hay que convencer a los alcaldes de que esto es importante. Ojo que para que un alcalde decida apoyar un sistema de siembra y cosecha de agua, que básicamente es mano de obra local y no es una empresa constructora, va a ser un alcalde que no está buscando el 10% de un contrato, para comenzar, es decir, la infraestructura gris no solamente deteriora el ambiente, no solamente favorece básicamente jornales de hombres, sino de mujeres, sino que además está a la base de mucha corrupción. La infraestructura natural no, porque la gente lo único que hay que hacer es jornales, ¿no es cierto? Tiempo de las personas pagado en dedicarse a cuidar sus recursos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, sí, hay que hacer campañas locales para convencer a alcaldes honestos de que esta es una buena pista, pero además hay que convencer al Ministerio de Agricultura que esta es una pista. El Ministerio de Agricultura no tiene un centavo. El Ministerio de Agricultura en el Perú tiene un programa subsectorial de riego, tiene una serie de ámbitos que favorecen el riego. Ninguno considera infraestructura natural, ¿no? Excelente. Y en ese sentido, Marisa, tenemos una pregunta de cómo hacer más efectiva en Perú la implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que involucra la infraestructura natural y la gestión del agua. Y aquí me gustaría que además toques otra pregunta que hablaba sobre el tema de la tecnificación del agro, ¿no? ¿Cómo hacer para que no mantenga o efectivamente reduzca las brechas de género? Ya, sobre el tema, sobre lo del plan de acción de género y cambio climático, no sé si le puedo dejar la palabra a Patricia. ¿Pati? Sí, aquí estoy. Sí, yo la respondo. Exactamente cuál es la pregunta. ¿Cómo hacer Marta? más efectiva la implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático?
Ok, bueno, el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, de repente para quienes no están familiarizadas o familiarizados con esta herramienta, porque tenemos personas que están conectadas desde California, La Paz, desde Moquegua, Santa Cruz, Cusco, Cajamarca, Ecuador. Nuestro plan, ¿me escucha? Más lento porque sí tenemos una Ya. desviación del sonido. Ok. Lo que decía es que el plan de acción en género y cambio climático es un instrumento de gestión pública que busca orientar las acciones de distintas entidades del Estado para lograr, en el marco de sus competencias, una vinculada con la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, la disminución de las desigualdades de género. Entonces, este plan de acción de género y cambio climático tiene 8 áreas priorizadas. En todas estas áreas priorizadas hay un conjunto de resultados e indicadores y que comprometen la articulación multisectorial e intergubernamental. Entonces, este plan, digamos, tiene una clave para su implementación, ¿no? Para hacerlo efectivo. Hay un señalamiento muy concreto de qué cosa es lo que hay que hacer en cada una de estas áreas que tienen que ver con recursos hídricos, tienen que ver con educación, con salud, con gestión de riesgos de desastres, por ejemplo, con montañas, y, y genera, digamos, un conjunto de acciones que tienen que ser seguidas por esos distintos niveles intergubernamentales. Otra forma, ¿no? O sea, pero ahí, claro, se requiere justamente un liderazgo desde el sector, pero también desde las áreas ambientales de los gobiernos regionales y un trabajo articulado en los tres niveles de gobierno. Otro asunto tiene que ver también con la participación de las mujeres en la acción climática. Desde el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, se ha venido haciendo un esfuerzo bastante intenso por generar mecanismos para que en la reestructuración de la Comisión Nacional de Cambio Climático haya una silla para las mujeres. Entonces, las organizaciones que han trabajado un reglamento, un conjunto de reglas y disposiciones para la participación de las mujeres están planteando dos cosas. Una primera es transversalizar el enfoque de género dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, pero también desde esta comisión promover la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Es colocar esta agenda también al nivel de la Comisión Nacional de Cambio Climático para que pueda ser implementada desde allí y en articulación con todas las entidades que están representadas. Y otro tema para hacer efectiva el Plan de Acción de Género y Cambio Climático en el país tiene que ver también con cómo es que se incorpora el enfoque de género en las contribuciones nacionalmente determinadas. Sobre esto tenemos entendido que ya está trabajándose entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente. Lamentablemente, la crisis sanitaria que nos ha enviado a todos a casa nos ha puesto en stand-by estas tareas en donde habían reuniones muy intensas entre el Ministerio del Ambiente y, por ejemplo, las organizaciones de mujeres para construir esos mecanismos de participación en la Comisión Nacional de Cambio Climático y también para un conjunto de articulaciones entre distintos niveles del Estado para poder implementar acciones, ¿no? Pero están ahí algunas, las que yo he listado, son algunas de las acciones que nos pueden permitir hacer efectiva la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático y que de hecho ya tienen también algunos cursos de acción que están en pleno desarrollo. Perfecto. Y en ese sentido, me gustaría, antes de cerrar los micrófonos, tu micrófono, Patti, porque se distorsiona un poco, es resaltar en ese plan el tema de infraestructura natural y de gestión del agua.
¿qué tanto cubre, qué tanto permite abordar esta discusión? Claro, en todas las, en relación al plan de acción en género y cambio climático y en relación a otras políticas que tienen que ver con distintas áreas, digamos, de la gestión, la infraestructura natural tiene mucho que ver, porque en realidad estamos hablando de los ecosistemas. Y aquí aprovecho porque para responder una pregunta que leí en el chat, cómo estamos entendiendo la infraestructura natural, ¿no? En el proyecto usamos esta definición, la infraestructura natural es un sistema interconectado de componentes del ecosistema como agua, suelo, subsuelo, vegetación, biodiversidad, que realiza una o más funciones que proporcionan beneficios a las personas. ¿Cuáles son estos beneficios? Regulación hídrica, secuestro de carbono, mitigación de inundaciones, regulación del clima, control de erosión. Todos estos temas, todos estos procesos y todos estos distintos componentes del ecosistema son gestionados desde distintas áreas de las diversas políticas públicas y desde los sectores. Entonces, definitivamente, tanto el proyecto, nuestras apuestas, ponen en juego un conjunto de disposiciones políticas y acciones que ya se vienen realizando no solamente desde el Estado, sino también desde la acción de la sociedad civil y de un conjunto de organizaciones. Y en ese sentido, quiero entonces darte que me respondas otra pregunta que un colega hace sobre cuál ha sido la estrategia del proyecto de infraestructura natural para promover la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión en la gestión de cuencas, ejemplo, Consejo de Cuencas, Consejo de Recursos Hídricos. ¿Qué metodologías se están utilizando para incluir indicadores en la formulación de los planes de gestión de cuenca? Patricia, ¿quieres abordar lo del proyecto o también Sí. Marisa? Bienvenida, ¿no? Rápidamente, comentarle a la persona que hizo esta pregunta que nosotros como proyecto no trabajamos directamente con la población. Nosotros somos un proyecto de segundo piso que trabaja con entidades públicas. Y es a través de las entidades públicas y a través de la inversión en infraestructura natural que se espera llegar a la población con beneficios específicos. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con participación de las mujeres en espacios de gestión de cuencas, como los consejos de gestión de recursos hídricos, las juntas de usuarios, nosotros como proyecto hemos venido apoyando un conjunto de acciones que se han venido desarrollando desde la Autoridad Nacional del Agua a través de la Dirección de Organizaciones y Usuarios del Agua. Y aquí hay que hacerle un reconocimiento al Estado, un reconocimiento a alguien que creo que está conectada y que fue directora de la Dirección de Organizaciones de Usuarios del Agua, porque en su gestión, en la gestión de Laura Silva, se trabajó muchísimo con mujeres, o sea, promoviendo la participación de las mujeres. Se desarrolló un conjunto de acciones a nivel de consejos de cuencas, en donde se generaron actividades con la participación de 100 mujeres en diferentes partes del país, en donde se levantó la agenda de género, la agenda de igualdad, desde la voz de estas mujeres, y donde el proyecto, digamos, llevó la información que estaba manejando, la información que estaba construyendo, pero donde desde el propio Estado y en coordinación con estos consejos de gestión de recursos hídricos y de juntas de usuarios, se dio un espacio para que las mujeres puedan tener voz, y lo dijeron porque tenemos incluso registradas las tarjetas en donde escribían, decían: queremos la mitad del poder, queremos que se nos escuche, queremos participar. Entonces, cierro esta respuesta señalando que es el Estado también el que está generando, pero son las mujeres las que están yendo al encuentro, exigiendo mayores espacios para tener una participación. Lo que nosotros hacemos es dotar de instrumentos y herramientas que les permitan mejorar la participación de las mujeres
mujeres en estos espacios, y para ello la información del diagnóstico también es muy relevante y muy pertinente. Excelente, Patricia. Bueno, estamos ya con el tiempo. Hemos abusado de todas nuestras expositoras y los asistentes, siendo las 8:20, siempre tratamos de terminar 8:15, pero me encanta porque demuestra la riqueza de este tema y el gran interés. Y yo quisiera cerrar para que Marisa aborde el tema del sector agrícola con una consulta y una pregunta que me parece que nos da un excelente cierre. Kevin Ibárcena nos puso: mi consulta va referente a los bofedales ubicados en la parte alta del departamento de Moquegua, Perú, considerados infraestructura natural hídrica de alto potencial para almacenar el recurso hídrico y demás servicios ecosistémicos. La pregunta es muy interesante, dice: cuando se construyó la carretera, se afectó, ¿no? Y en este momento las mujeres han tenido una acción muy especial proveyendo su conocimiento ancestral para la recuperación del bofedal. ¿De qué manera se podría articular este conocimiento ancestral para poder recuperar los bofedales, la gran infraestructura degradada en el Perú? Bueno, el ejemplo que pone es efectivamente uno de los ejemplos de gestión de infraestructura natural adaptada al cambio climático, saludable con el ambiente, etcétera. Y efectivamente las mujeres tienen muchas tareas en torno. Cuando puse el cuadrito, no sé si vieron en la parte de bofedales, era donde más tareas habíamos identificado en las mujeres, porque en la investigación, en el estudio que hicimos, una de las zonas de aprendizaje, se llamaba una de las zonas donde trabajamos en profundidad, fue en el distrito, en el centro poblado de Chalhuanca, en Collao, en Arequipa, en Cayoma, por Yanque. Y efectivamente allí había el trabajo de grandes bofedales, como también hay efectivamente en Moquegua, incluso hay en la costa bofedales que se están perdiendo. Algunos he visto acciones de recuperación, por ejemplo en Ite, en Tacna, están recuperándose bofedales. Es cierto que para los trazos de carreteras o para la gran planificación de infraestructura gris, estas estrategias de gestión de recursos son invisibles. O sea, es un charco de agua, te das cuenta, no es una conservación de un recurso que permite mejorar la ganadería, ¿no? Ahora, como te digo, creo que hay un tema grande y aquí creo que el proyecto de infraestructura natural de Forest lo está manejando, que es poder trabajar con un Ministerio de Agricultura para que a través de sus agencias agrarias, que las hay en todas las provincias del país, empiecen a trabajar con los alcaldes el destino de recursos. Porque efectivamente, o sea, eso también sale en la investigación, las mujeres son las que conservan, conversan, ven en las fiestas, están a cargo de todos estos mecanismos pequeños, menos comerciales, digamos, no generan jornal, no generan nada de eso, pero están a su cargo, porque, en fin, mejora la vida de todos, ¿no? Entonces, en la medida en que gobierno nacional y gobiernos locales empiecen a considerar la infraestructura natural como un espacio de inversión pública también, y valoren la infraestructura natural, las mujeres van a también tener un papel. Con esto quiero también meter un pedacito, Marta, si me permites, de la pregunta sobre tecnología que me hiciste y que he encontrado también en el chat. Digamos, hay estos temas de recuperación, hay también temas de introducción de tecnología, sobre todo en el manejo, no en infraestructura gris, pero sí en algunas técnicas agrícolas o pecuarias, ¿no? Esto tiene un efecto ambiguo,
en las brechas de género, ¿no? Porque si los programas de introducción de cambio técnico no visibilizan el rol de las mujeres y a cargo de quién está cada una de las tareas, esto que decimos que armamos en los grupos, en los focus group, con las señoras, a qué se dedica, qué sé yo, si no hay este trabajo, entonces se va a entregar la tecnología a quienes están en mejores condiciones para aprovecharla, que son los varones. Entonces, el cambio técnico puede potenciar este rol de las mujeres que están asumiendo ahora una serie de nuevas tareas productivas, o puede mandarlas a la casa, como la mandó la Revolución Verde, ¿no? O sea, que sacó las mujeres del campo y las puso. Esa es la gran contradicción del desarrollo. El desarrollo agrícola en muchos lugares lo que ha hecho es sacar a las mujeres de la actividad productiva y meterlas en el espacio doméstico, ¿no? En fin, la tecnología en sí no tiene un signo, sino la manera como la introducimos y con quién. Lo mismo la infraestructura natural. Creo que esto permitirá espacios de mayor presencia de mujeres y de mejor manejo de nuestro ambiente en la sierra, ¿no? Pero eso depende mucho de alcaldes y, como digo, convenzamos al MEF, o por lo menos al Ministerio de Agricultura. Bueno, muchas gracias. Creo que el mensaje es muy claro. El día de hoy tenemos nueva información que nos permite empezar a abrir los ojos, a mirar con otros anteojos la realidad y además tomar acciones todos y cada uno de nosotros, de nosotras, en los diferentes espacios en los que trabajamos. Gracias, Marisa y Patricia, por esta excelente exposición de un estudio que nos va a ayudar a todos mucho. Y creo que nos vamos a la casa con nueva información y un mandato para transversalizar el género en la gestión del agua. Quiero agradecerle a Tamara Montalvo por todo su apoyo para hacer este evento una realidad, y que vean en su chat que ya la presentación está disponible, y en el canal de YouTube de Ecodecisión, como también en la página web, vamos a ver del proyecto, vamos a poder tener las grabaciones de este webinar para aquellos que quieran volver a revisar algo. Y especialmente quiero agradecer a todos y todas que han participado el día de hoy. Llegamos hasta 364 personas de lugares tan lejos como Chile, Estados Unidos, Centroamérica. Tenemos una gran diversidad de participantes y, claro, un gran número de peruanos y peruanas que están escuchando el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, además por quedarse hasta el final. No duden en enviarnos cualquier información. Marisa, nos están pidiendo tu correo electrónico. Dinos, por favor, si lo pones en el chat, que varios quieren buscarte, entonces para que te puedan buscar directamente. Y esperamos que continúen participando en estos eventos. No duden en hacernos sugerencias de temas de su interés, como también cualquier recomendación para hacer de estos espacios lo más amenos y enriquecedor en promoción de la infraestructura natural. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches y hasta la próxima.